el programa número 1, familia peruana. Ya están con nosotros como siempre con esa energía, con esas ganas, la dulce princesita Mari Carmen Marín y el flaco más querido de la televisión peruana, Christopher Gianotti, chicos. Muy bueno. Gianotti, muy buenos días. ¡Buen día! Hola, ¡Qué mamacita. concentración! ¿Qué tal? Es que sí, esa canción. Hoy día he venido romántico, por favor, María. el tono que no me escucho. ¿Qué pasa? Por favor, Súbale el gracias. micro, por favor, a la Hoy día Mari. vamos a hablar, Christopher, ¿cómo entra el mal en tu casa? Hay muchos objetos, vibraciones, energías que de repente no son positivas, son negativas. Y es ¿Cómo más- contrarrestar todo eso y cómo identificarlo? Y además, Mari Carmen, que muchos de esos objetos ni siquiera tenemos en cuenta que podrían Ni ser sabemos. malignos. No, ni sabemos. Pero para hablar de este tema ya está con nosotros y pido fuerte las palmas para Félix Rivera. Bienvenido. ¿Cómo está Félix? Bienvenido. Félix, buenos Buen días. día. Hola, linda. Félix. Estos temas son... Oye, mira, y Félix encima ya nos trajo acá varios objetos. Pero acá ya los vemos, ya todos oscuros, densos. Sí, todos densos, ¿no, Mari? Félix, Así ¿cómo es. estás? Bien. ¿Qué características tienen esos objetos malignos? Bueno, vamos a definir primero qué son estos objetos malignos. A ver, cuéntanos. Son objetos que a veces no sabemos qué procedencia tienen ¿Ya? y que de repente los encontramos cuando nos mudamos en una casa, cuando excavamos el jardín, o alguien los deja olvidados de pronto en nuestra casa, o los compramos a un anticuario o en un mercado de pulgas. Que generalmente también, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que las cosas antiguas, que las cosas que se pueden comprar en estas casas de antigüedades, No se sabe tienen de toda una dónde historia, son, ¿no? tienen una historia media densa, O que porque pueden no se llegar a sabe qué ti pasó. porque alguien pretende hacerte un maleficio. También puede ser así. Claro. Mientras más antiguo, más maligno. No necesariamente, depende de la naturaleza de los ¿Para qué fue eventos que utilizado? rodean al objeto. Aquí les he traído algunos ejemplos. A Ok, Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de monedas ¿ya? que estas ocasionaron que 3 hermanos se maten. A ver, ¿cómo, A ver, explícanos un cómo poquito. este grupo de monedas ocasiona eso? El padre había sido un hombre cosmopolita, había tenido mucho dinero, viajó por el mundo, tuvo muchas mujeres y tuvo 3 hijos, uno con una mujer diferente. ¿Ok? Y entonces, ya en su vejez, decide retirarse y se compra una hacienda. Y él tenía varios lugares donde tenía monedas. Cuando ellos eran pequeños, ellos veían el brillo de las monedas y suponían que eran de oro. ¿Ya? Se pelean y se matan por este Entonces, dinero. cuando el padre se pone grave, ellos deciden, digamos, quedarse cada uno con la posesión del Ajá. dinero y se matan entre ellos. No llegan a un acuerdo y se matan. Ahora, Félix, ¿cómo es posible poder captar las vibraciones de cada uno de esos Elementos. Es que son muchísimos los testimonios de personas que cuando se han hecho poseedores de estos objetos han visto en forma radical que su vida cambia, que se destruye su armonía familiar y es más, inclusive algunos de ellos se han visto envueltos en sucesos paranormales, funestos e inclusive la muerte, o han tenido que dejar su casa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguno de estos objetos que tenemos en esta mesa, que tú sabes perfectamente de dónde provienen y qué historia tienen, los tenemos en nuestro hogar? ¿Qué podría pasar? Mira, muchas veces no pasa nada, pero de pronto pueden haber circunstancias que hagan que estos objetos se activen. Ejemplo, esta pistola que está acá, que es anterior a la guerra con Chile, era ¿Esta de una aquí? reliquia ¿Esta? familiar. Sí, Ay, no cógela. la toques. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La pistola participó en más de un combate, en más de una batalla, y entonces con esta pistola se mató mucha gente. Cuenta la historia que el abuelo se suicidó con esa pistola. Se Y pueden estaba ahí en la activar casa. después de tiempo. Todo estuvo en paz y en orden hasta que un día ellos deciden hacer una sesión de espiritismo. ¿Todo puede activarse? Muchas veces sí, aunque por lo general para que se produzca este tipo de activación tiene que haber necesariamente un ritual oscuro. Por ejemplo, estos son objetos que están muy cargados. ¿Ven la suástica? Sí. Es una daga nazi. Ahora, digamos, esta daga nazi, ¿cómo llega al Perú? ¿Cómo así llega a nuestro país y cómo así podría afectarnos de una manera grave? Llega a Perú porque una familia que era de origen brasileño recibe una serie de objetos que eran de el abuelo, que parece ser que era un ciudadano alemán. Ok. Y entonces estos objetos llegan a la casa y a partir de ese momento todo se arruina. Digamos que yo haya heredado alguno de estos objetos por tradición, No, porque Mari. mi abuelo, mi papá, y tengo yo alguno de estos objetos dentro de la casa. Es fácil que yo
me pueda desprender de esto? ¿Tendría que hacer yo algo especial para que no me pase nada malo y alejarme de estos objetos? Hay que tener cuidado en particular porque no todos los objetos o no todas las maldiciones se rompen de la misma manera. Hay personas, por ejemplo, que piensan, aquí hay un juego de cartas muy antiguo, ven que los grabados están casi borrados ya, Sí. de tanto uso. Este perteneció a un brujo malero, alguien que se dedicaba a ganar el dinero haciendo perjuicio, haciéndole daño a las personas. Cuando esta familia adquiere esta casa en Magdalena, cuando desean hacer una ampliación, encuentran Los casinos. una gaveta que tenía estas cartas, este cuerno que forma un candelabro con una vela de cera negra que se utilizaba para hacer invocaciones y rituales. Ajá. Y los objetos les gustaron, los tenían como un adorno en la casa. Ahora, a partir de ese momento, el matrimonio se rompe y ellos que se amaban tanto, prácticamente se fueron a las manos. Y pueden pasar cosas inexplicables. Atroces. Eso era un poco, perdón, eso era un poco lo que yo le quería preguntar a Félix, ¿no? Porque, digamos, imaginémonos que el candelabro ese que es un cuerno con la vela negra, ¿qué es lo que puede causar en mi casa? ¿Qué tipo de daños en mi familia, la salud? En particular, este candelabro y esas cartas siempre se utilizaban para invocar una presencia demoníaca. Ajá. Es como invitarlo a entrar en tu casa. Y él comienza a querer tomar posesión de los miembros de la familia y lo hace empezando por el más vulnerable. ¿Sí? Y si de alguna manera, te digo, a mí me gusta muchísimo este candelabro y no siento a simple vista, no siento miedo, no siento nada, y quiero quedarme yo con el candelabro, ¿hay alguna manera cómo Sí, sacarlo? hay algunos pasos. Por ejemplo, lo ideal es tratar de saber cuál es la procedencia del objeto que vamos a comprar. Hay mucha gente, por ejemplo, que se ha perjudicado y que me dice, Félix, yo era la mujer más sana del mundo, yo no tengo 1000 enfermedades. Entonces voy a la casa, recorremos la casa, llevamos los medidores de campos electromagnéticos y de pronto detectamos actividad. Oh, curioso, la actividad recae sobre una botella antigua, una licorera de cristal, que la señora se compró en un mercado de pulgas. Y como es muy bonita, la tiene ahí para poner algún licor. Y cada vez que venía un amigo le ofrecía una copa de licor y perdía al amigo. Y empezaban los problemas hasta que ella se enferma. Los médicos no le encuentran nada. Tiene muchos síntomas que podrían pensar hasta que hay un cáncer de colon. Le hacen todas las revisiones y no hay absolutamente nada. Bastó con sacar la botella de la casa y exorcizar la casa para que ella recuperara la salud. Mira, creo que nos cuenta. Félix, y si yo quiero deshacerme de alguno de estos objetos, ¿los puedo quemar, los puedo botar? ¿Tengo que hacer algún ritual, algo que permita que yo me libere de esto? Hay que tener mucho cuidado en este sentido. Por ejemplo, en esta vela de sebo negra que ha sido ritualizada, si yo la termino de quemar, libero el espíritu. Si lo libero, él puede a voluntad elegir quedarse en mi casa. Si la boto a la basura. Hay que hacerlo de cierta manera. La destrucción del objeto tiene que seguir ciertos pasos, porque si no, viene otra persona y lo encuentra, lo lleva a su casa y se hace una cadena. Pasa de mano en mano y de alguna manera eres, digamos, involuntariamente cómplice de esa maldad. Y cuando hay muchas personas que practican, por ejemplo, Félix, que practican la Ouija y que practican varios rituales de este tipo, cuando esta gente practica este tipo de acciones y tiene este tipo de adornos en su casa, ellos también van a sentir de alguna manera... Ese es el principal motivo por el cual nosotros vamos a hacer investigaciones a las casas. Me pasó con una señora que ella tenía una amiga de la infancia y entonces le dice, puedes acoger a mi hija en tu casa, te pago la pensión, etcétera, porque ella quería ir a estudiar a Lima. No hay ningún problema, si tú y yo hemos sido amigas, que venga a la casa. Un día llega y descubre que la chica está con sus amigas haciendo la ouija. Bueno, hubo una discusión, como ella no cedía en hacer estas prácticas, se va. La hace salir de la casa, pero a partir de ese momento la casa está en caos. Ya no pueden salir libremente por las habitaciones, todos duermen con el televisor prendido, se escuchan ruidos, las cosas súbitamente salen volando de las manos. Otra causa también de perjuicio es cuando compramos un objeto porque nos parece divertido y no sabemos lo que estamos comprando. Tengo acá un juego de cartas negras. Estas cartas son especialmente para invocar al demonio. Y cada carta, así como hay un tarot angélico, está
dirigida específicamente a una deidad demoníaca. A ver, para verlo. A ver Mira. si lo mostramos a la cámara Sí, ahí. pero mientras Sí, que ahí tú nos vas vemos contando, imágenes. Félix, yo voy Ahí mostrando. vemos imágenes. Ahí está, mira, por ejemplo. Ahí está. Y sirven para invocar espíritus de destrucción. Y dentro, por ejemplo, del hogar, si tenemos alguno de estos objetos, puede ser que hayan espíritus también que cuiden a estos objetos, que los estén cuidando. digamos. Interesante tu pregunta porque ese es uno de los motivos clásicos. Te cuento la anécdota de esta pistola. ¿Puedes cogerla, Mari, por favor? No. Ahí está. Coge la Mari. Ay, mira, pero qué linda carta. Mira, tiene el peso de una pistola 38 y es del mejor metal. Sin embargo, esto es un juguete. Era una pistola Digamos de un de niño. fulminante. Ya. La historia cuenta que estaba tan harta la mamá de que el chico estuviera reventando todo el día los balazos que decide ponerla en alto, sobre un ropero. Ya. El pequeño se trepa al ropero, pisa mal, se cae y se mata. La pistola quedó olvidada y la propiedad quedó también en el olvido. La gente se quiso ir para olvidar un suceso tan funesto. Al cabo de unos años pasa el remate y cuando llegan a la casa descubren esto y les parece magnífico. Y entonces los hermanos comienzan a pelearse, y estoy hablando de personas adultas, por quién era el dueño de la pistola. E increíblemente, uno de ellos le da un mal golpe al otro, él da un mal paso, se cae y se mata. Muere igual que el niño. Al poco tiempo, el hermano se estrella y se mata, todos con rotura de cabeza, igual que el niño. Oye, mira, mira, ahora Félix, esto, por ejemplo, esos objetos como tú nos cuentas de ese revólver, yo me imagino que tú ya los debes de haber liberado de todo mal, si no, no los tendrías en Han tu sido poder. liberados, pero adicionalmente tienen que ser guardados en condiciones especiales. Como por por ejemplo, ejemplo, hay sellos que sirven para tapar el poder oscuro que oculta estos objetos. Uno de ellos es el Salmo 33, versículo 5, que dice: el mundo está lleno de la gracia de Dios. Y es necesario, si lo vas a conservar en casa, tenerlo pintado en forma explícita en la pared donde lo vas a tener o en la habitación donde lo vas a guardar. digamos que de esta manera nosotros tratamos de alguna manera de desbloquear cualquier hecho negativo Es que nos pueda tener traer. estos objetos es una forma de evitar que estas entidades oscuras vuelvan a dañar a las personas que atormentaban y que, por ejemplo, ya recuperaron su casa o su vida. Si yo pretendiera destruir esta hoja de acero, Ajá. con la que ha podido ser tanta gente lastimada, tendría que esperar naturalmente que el metal se degrade. Una solución podría ser meterla al mar, pero demoraría aproximadamente unos 40 años. Félix, Lo mejor es tenerla ¿qué a buen recaudo. objetos pueden estar en nuestro hogar que nosotros no nos demos cuenta que de repente son objetos que cargan mucha energía Mira. negativa? Esta es una cruz muy antigua. Este crucifijo Tiene una imagen que ahí. ustedes ven acá es una de las primeras cruces cristianas. En el principio de la era cristiana, como era un culto prohibido y ellos estaban sometidos bajo la autoridad de Roma, se reunían en las catatumbas. Y entonces había una leyenda oscura sobre los cristianos. Pensaban que era gente que adoraba a los muertos. Y esto es lo que se llama una cruz campana. Porque lo que hacían era entrar a las galerías ¿Ya? y hacían esto. Y entonces ellos escuchaban el tañido y se iban adentrando hasta reunirse para poder celebrar la misa. O sea que era como que un llamado a los fieles. Estas cruces antiguas, que tienen cierto valor para los coleccionistas, pueden ser melladas. Y cuando han sido melladas, Disculpa, Félix, ¿qué cosa es mellado? por ejemplo, yo tengo acá un crucifijo y ese crucifijo tiene la efigie de Cristo, ¿no es cierto? Ajá, sí. Si yo agarro con un cincel y destruyo al Cristo, esto pasa a ser esto. Ok. Y a veces una chica ve en la calle un hermoso crucifijo y dice: qué lindo, ¿cuánto quieres? Tanto, toma, me lo das. Ya, lo llevo conmigo. Y no sabe lo que se Y está no sabe que llevando. estoy llevando al maligno. Mira tú, Muy sin bien, sin Félix. querer y sin saber, de repente que pueden ser ¿Cuáles cosas son malignas, los Mari.
Christopher, Félix, ¿cuáles son los objetos que de repente tenemos en casa y que no nos damos cuenta? Por ejemplo, espadas, no sé, mantos. Hay que tener mucho cuidado con las armas que han participado en crímenes. Estas deben ser especialmente curadas. 1. 2. Yo lo pensaría mucho antes de adquirir ropa usada. Inclusive vehículos siniestrados. Incluso, Félix, de alguna manera también es medio complicado tener objetos en casa que ya tengan algún tipo de historia, que hayan sido de otra familia, porque los objetos también se cargan de la energía que uno pueda tener, ¿no? La forma de contrarrestar esto podría ser tener una efigie de un ángel, de la Virgen, un Cristo que esté bendito en la casa y que sea el patrón de la casa. Ahora, Félix, ¿qué pasa también con la tierra de muerto? Vamos a hablar de la famosa tierra del cementerio. Ahí está. Primer tip. La tierra del cementerio no es la tierra del Campo Santo. No. ¿Cuál es la diferencia? La tierra del cementerio es el detrito que se forma en el cajón por la descomposición del cadáver, que literalmente vuelve a convertirse en tierra orgánica. Okay. Por ejemplo, a raíz del terremoto que hubo en Ica, muchas tumbas se abrieron. Sí. Y sobre todo tumbas que eran muy antiguas. Y había mucha gente que iba con costales a recoger la tierra. ¿Y para qué lo utilizan? Para hacer daño, para poder invocar a ese espíritu y atarlo. Aquí tenemos un procedimiento en la brujería que es muy conocido. Tal vez alguno de ustedes haya escuchado decir sombreado. Es cuando se ata el espíritu de alguien que ha muerto a una persona en particular para que le haga la vida dura, lamentable, triste. ¿Y cómo se hace esto? Tú llegas a tu casa y ves de pronto que alguien puso tierra en la puerta, que alguien te colocó un puñado de tierra y que esa tierra tenía una sustancia aceitosa. Inmediatamente coges un trapo, una escoba, limpias, baldeas, metes el trapo y la escoba a la casa, el mal ya ingresó. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Qué cosa hay que hacer? Caso? ¿A qué le tiene temor el demonio? Le tiene temor a la sal, porque la vida surge en el mar. Dios es vida, es dador de vida. Entonces, una forma de conjurar al demonio es, por ejemplo, poner sal en las esquinas de las casas. Si ves una cosa así en tu casa, lo primero que les pones es sal. Lo limpias con un trapo y con una escoba que luego ya no entran a la casa. Todo que se quede fuera. Y se acabó. Mira, Félix, qué interesante. Mira de cuántas maneras el mal puede entrar a nuestra casa, Mari. De repente, como acaba de decir Félix, ¿no? Encontramos un día un poquito de tierra en la casa y simplemente pensamos que es algo que trajo el viento y termina siendo el triste futuro de nuestra vida. Y ahora los que son más usados, también he escuchado de la tierra del cementerio y la tierra del muerto en la comida, cuando uno ingiere. Wow. Son muchos los casos. Pero esto es medio tóxico. Ustedes, es que les voy a explicar por qué ocurre esto. ¿Ustedes se acuerdan de que hace unos años un famoso empresario, dueño de un casino, se moría? Y no sabían por más que recurrieron a todo lo que era la élite de la ciencia médica, no lo pudieron salvar. Y sin embargo aparece un video en que se hace un rito satánico. Entonces en este rito satánico se cura tierra de cementerio, se le pone en la comida, se le da de comer. Cuando el cuerpo absorbe ese detritus, entonces interpreta que si tengo esta sustancia en mi cuerpo es porque estoy empezando a morir. Y poco a poco comienza a apagarse. Lo que conocemos comúnmente como el término de secarse. Mira. Y la persona en poco tiempo se va, aunque se haga todos los análisis médicos. ¿Y con los animales, Félix? Cuando nos dejan de repente animales muertos o utilizan estos animalitos como sacrificios. A veces hay personas que han encontrado perros, gatos colgados, patas de gallina, fetos de animales en la puerta de su casa. Esto es peligrosísimo, es un ataque artero directo. ¿Cómo funciona? Yo de repente soy un escéptico, pero la sorpresa es tan grande que un mensaje subliminal se queda metido en mi cabeza. Y aprovecho para tocar el tema con lo de la música subliminal. Miren, cuando ustedes saben que hay algo subliminal, inmediatamente el cerebro lo bloquea. Así que cuando ustedes ven que han dejado un bulto, un paquete, automáticamente ustedes dicen: no, yo no voy a permitir que nada se quede fijo en mi cabeza. Yo no voy a permitir que esa imagen me perturbe. Me preparo, me acondiciono y no pasa nada. Pasa lo mismo con la música. Basta que ustedes sepan que hay algo subliminal y lo bloqueamos, para que su cuerpo, su cerebro lo bloquee y sean inmunes a ello. Pero tienen que saberlo.
Ahora imagínate, y también es muy difícil, Félix, podernos dar cuenta de todo este tipo de de situaciones a las que nos podemos exponer para tratar de evitar el mal, porque como lo hemos conversado, se presenta de distintas formas, de distintas ¿no? formas, en distintos momentos. La mejor manera de hacerlo es estar en gracia de Dios, bendecir tu casa, limpiar la casa. No tengan cosas apiladas donde se pueda juntar el polvo y el moho. Eso es Hay mucha una gente- cama para que se junte la energía negativa. Félix, hay mucha gente y lo he escuchado incluso en estos días muy seguido, mucha gente que sauma la casa, que utiliza algún tipo de incienso, Palo que el santo, palo ¿no? santo, hay un carbón chino también. Yo creo que podríamos de pronto hacer un programa para enseñarle a la gente cómo limpiar su casa, su negocio, cómo... Ay, te Eso es comprometes con efectivo. nosotros, eso es buenísimo entonces, ¿ah? ¿Y eso es efectivo, Félix? Es totalmente efectivo. sí. Uno mismo lo podría hacer, no es necesario Lo ideal es contratar que a lo hagas alguien. tú mismo para que no tengas que depender de nadie y lo Exacto. puedas hacer en forma periódica. Claro. Y aunque no le guste a muchos colegas, lo vamos a hacer. Pero entonces esto efectivamente sí funciona, sí es recomendable. Tanto como ponerte alcohol para que no se te infecte una herida. Mira, es mucho. Y si nosotros tenemos estos objetos en casa y hacemos este tipo de limpias, ¿podemos de alguna manera liberarlo o necesariamente vamos a tener que hacer el procedimiento que tú nos has dicho? Una persona que yo estimo me regala esto. De repente, de arranque, me da una mala vibra. Digo, no sé, no me gusta, me produce algo raro. Pero no quiero vulnerar su susceptibilidad. Entonces, ¿qué hago? Esto se puede limpiar. ¿Cómo se limpia? Se pone a los pies de un santo. Ajá. Se rocea con agua bendita, se seca luego para que no se oxide el metal, se le pone sobre un plato con sal. 2, 3 días es muy difícil que pueda tener una acción sobre las personas. Bueno, Félix, tienes ya el compromiso con nosotros de ver para hacer en una próxima edición cómo Para limpiar las nuestra casas. casa. Y esto ha En sido la casa, el realmente... negocio, donde usted se Con encuentre. Félix siempre nos quedamos como que se nos Sí, pueden nos pasar falta horas de programa. horas de horas. Nos falta el tiempo con Félix. Muchísimas gracias. Fuerte las palmas, por favor. Y cuéntanos, como siempre, Félix, ¿dónde te podríamos ubicar? Si ustedes quieren ubicarme, me pueden encontrar en el teléfono 424-8858 o en mi página web contactoesotérico.com. Y si me dices que viste este programa de Para Ellas, te contesto una pregunta gratis con el tarot de Félix Rivera. Ahí está, eso está muy Muchísimas bueno, así que ya gracias. saben, tienen que estar atentísimos y escribir rápidamente. Nosotros nos vamos a la pausa, así que no te muevas, que ya regresamos con Y nos mucho- vamos a la pausa.